Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. En esta segunda clase sobre la jurisprudencia islámica de la peregrinación, vamos a hablar de dos asuntos importantes. El primero, sobre las virtudes de hacer la peregrinación, es decir, la recompensa que Dios da a los que hacen la peregrinación. Y también hablamos de los trámites, porque hay muchas personas que desean hacer la peregrinación, pero no saben, como no tienen experiencia no saben cómo se hace, cómo tramitar para hacer la peregrinación, y eso lo consideramos que es muy importante y es necesario mencionarlo también durante las clases. Pues las virtudes de la peregrinación son muchas. En primer lugar, como es el quinto pilar del Islam, es uno de los pilares del Islam, el cumplimiento con uno o con el quinto pilar del Islam es un gran acto de adoración, es una gran buena obra que hace el peregrino para complacer y satisfacer a Dios. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que hacer la peregrinación eso tiene como resultado borrar todos los pecados. Amén. Eso tiene como resultado borrar todos los pecados del peregrino, y dijo que vuelve como si hubiera nacido de nuevo. Vuelve como si hubiera nacido de nuevo, es decir, sin pecados. Y también pues dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith narrado por Abu Huraira y relatado por al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, an-Nasai, Ahmad, fue preguntado Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, dijo: el mensajero de Dios fue preguntado, ¿cuál es la mejor o cuál es la obra más preferida para Dios? Más preferida, o que Dios más prefiere. Dijo: creer en Dios y en su mensajero. Miren, los hermanos y hermanas que alhamdulillah son musulmanes, el hecho de que somos musulmanes y creemos en Dios y en su mensajero, en su último profeta y mensajero, esto es la obra que Allah más prefiere. Entonces no nos olvidemos eso, que mientras seguimos creyendo en Allah y en su mensajero, estamos haciendo una gran buena obra que Allah prefiere mucho, o que es la más preferida para Allah. ¿Ya? Entonces dijo, cuando fue preguntado cuál es la obra más preferida, dijo: creer en Dios y en su mensajero. Se le dijo: y luego, ¿qué? Después de esa obra, ¿qué? Dijo: al-jihad fi sabilillah, la jihad por causa de Dios. Luego fue preguntado: ¿y después qué? Dijo: una peregrinación, hajjun mabrur. El hajj al-mabrur es la peregrinación que hace el peregrino, en la que no comete pecado y en la que también no la hace para hacerse ver, no hace la peregrinación para hacerse ver o para sí ser llamado el peregrino. Por ejemplo, en algunos países
por ejemplo, árabes, el que hace el Hajj, cuando regresa de la peregrinación, o sea, por ejemplo, se llama Ahmad, y le dicen Hajj Ahmad, Hajj Ahmad, el peregrino Ahmad, ¿no? Así lo llaman ya, desde que hace la peregrinación, entonces lo llaman así. Hay personas, por ejemplo, que lo hacen para este fin o con este fin. Entonces, eso no está permitido, ¿no? Entonces, sino hacer la peregrinación únicamente para complacer a Dios, no para complacer a nadie, no para hacerse ver, no para que me digan que soy peregrino, ni nada, ¿no? Entonces, una peregrinación que puede ser, o sea, dijo que la tercera obra más preferida para Dios es una peregrinación correctamente hecha, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿qué es una peregrinación correctamente hecha? Que no se hace excepto para complacer a Dios, en que el peregrino no comete pecado, cumple correctamente con los rituales de la peregrinación, ¿ya? No insulta, no grita, no se empuja, porque esos actos sí son prohibidos en la peregrinación, como veremos inshallah durante las clases, etcétera, ¿no? También se comporta bien, también dar de comer, compartir la comida, difundir el saludo, ¿no? Saludar a la gente, ¿no? O sea, todo lo bueno, ¿no? Hacer todo lo bueno. Entonces, esa es la tercera más preferible para Allah subhanahu wa ta'ala. Y también en otro hadith, que Aisha, que Dios esté complacido con ella, dijo: oh mensajero de Dios, ¿acaso no salimos a luchar por causa de Dios contigo? Dijo, pero la mejor yihad y la más bella es la peregrinación, una peregrinación correctamente hecha. Así dijo, ¿ya? Luego, en otro hadith, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que cuando se le dijo: oh mensajero de Dios, ¿acaso no salimos contigo para luchar por causa de Dios? Dijo, diciéndole que no vemos alguna otra obra en el Corán que es mejor que la jihad. Dijo, no, pero la mejor jihad es la peregrinación. Es la peregrinación. Y sí, la jihad no solo quiere decir combatir, sino es, en primer lugar, porque la palabra jihad quiere decir esfuerzo, ¿ya? Entonces, combatirte a ti mismo, combatir tu ego, el mal que tienes, que podrías llevar, ¿no? En el interior, en tu interior, ¿no? Combatirlo a él, eso es jihad, ¿ya? También la otra jihad es combatir el demonio, ¿no? Las malas ideas que te trae el demonio, que te susurra el demonio. Entonces, eso también es jihad. Y todo musulmán es llamado para hacer este jihad, para cumplir o combatir tanto su ego como al demonio. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que al-Umrah se llama, veremos qué es el-Umrah. La Umrah se puede hacer en cualquier día del año, pero el Hajj tiene 6 días, solo 6 días determinados en todo el año, 6 días en un mes determinado, que es el último mes del calendario lunar, que es de Dhul Hijjah, que es el día 8, 9, 10, 11, 12, 12 hasta 12 o 13,
¿ya? Mínimo 12, mínimo 5 días, mínimo hasta 12 o completamente hasta 13. ¿Ya? Nada más. En otro momento, en otros días, en otro mes, no se puede hacer la peregrinación. Es solamente una vez en el año. Tiene un solo tiempo. Pero la umra en cualquier momento del año, que es la peregrinación menor. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que hacer peregrinación menor o entre una peregrinación menor y otra peregrinación menor, o sea, eso haciendo una peregrinación menor y pasando un tiempo y luego haces una peregrinación menor, eso hace que entre el tiempo que hubo entre las dos, o los pecados que han sido cometidos entre las dos peregrinaciones menores se borran por el hecho de que por el hecho de las dos peregrinaciones menores. Y dijo que y la peregrinación mayor correctamente hecha no tiene recompensa excepto el paraíso. No tiene recompensa excepto el paraíso. ¿Ya? No tiene recompensa excepto el paraíso. Y en otro hadith narrado por Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, dijo: oí al mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, decir: quien haga la peregrinación para Dios, es decir, para complacer únicamente a Dios, y no dice obscenidades y no comete pecados, o no insulta, no grita, etc., vuelve como si hubiera nacido de nuevo por su mamá, ¿ya? Vuelve como si hubiera nacido de nuevo. Y también en otro hadith narrado por At-Tirmidhi dijo, el profeta Muhammad dijo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quien haga la peregrinación y no comete obscenidades ni pecados, entonces se le borrará todos sus pecados anteriores. Todos sus pecados anteriores. Entonces son muchas las virtudes del Hajj. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen las posibilidades económicas y físicas para hacerlo? Igual, alhamdulillah, Dios no los privó de esa recompensa. Es decir, uno en su casa puede ganar la recompensa de haber hecho, o la recompensa de la peregrinación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: quien rece el Fajr en grupo, quien haga la oración del Fajr, la oración del alba, del primer rezo del día, luego, es decir, después de terminar este rezo en grupo, se sienta y recuerda a Dios hasta la salida del sol, 15 minutos, es decir, 15 minutos después, reza 2 rak'as, entonces tiene la recompensa de Hajj y Umrah, de peregrinación mayor y menor, completas. Así dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Entonces igual las personas que no pueden igual, no tienen las posibilidades económicas y físicas para hacerlo, pueden ganar la recompensa si rezan el Fajr en grupo, luego se sienta a recordar a Dios, 15 minutos después de la salida del sol, reza 2 rak'as, ¿ya? Entonces gana la recompensa de la peregrinación menor y mayor, completas, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora hablamos de trámites. Sí, porque nadie sabe, la mayoría no saben cómo, por ejemplo, quien desea hacer el Hajj, cómo hacer. A ver, antes de la pandemia, el que desea hacer peregrinación se acerca al consulado
de Arabia Saudita en su país o en el país más cercano. Por ejemplo, aquí en Perú sí hay una embajada del Reino de Arabia Saudita. Entonces, antes de la pandemia, quien desea hacer peregrinación menor y mayor, pues puede solicitar visa para Hajj o para Umrah, visa para peregrinación mayor o para peregrinación menor. Entonces solicitan el contrato con la agencia de viajes, porque la agencia de viajes sí te vende el pasaje y te vende también el hospedaje en el hotel y comida, ¿no? Entonces el consulado o la embajada, el consulado mejor dicho, te solicita ese contrato que te manda la agencia. Hay varias agencias, por ejemplo, hay una agencia en Brasil, hay agencias también en Estados Unidos, se habló del continente americano, ¿no? Tanto del norte como del sur, ¿ya? Entonces, lo que yo conozco es que hay una agencia en Brasil, ¿no? Que sí organiza viajes del Umrah y del Hajj cada año. Justo esa agencia está organizando peregrinación menor en febrero, Umrah en febrero. Entonces, el que desea hacer peregrinación se pone en contacto con esa agencia, con esas agencias, y sería recomendable primero consultar al centro islámico o la asociación. ¿Para qué? Para sí, digamos, recomendarle una agencia de confianza, ¿no? Para no caer digamos, ¿cómo se llama? Sí, en estafa, ¿ya? Entonces, el consulado le solicita ese contrato, ¿ya? Y también reserva del vuelo de reserva, perdón, vuelo de reserva. Luego, bueno, la reserva. Luego, fotos y pasaporte y nada más, ¿no? Entonces sí, y entregan en unos días, puede ser una semana, 3 días, 4 días, sí entregan la visa. Pero ahora, según lo que me comentaron, que el consulado ya no tiene nada que ver con el Hajj ni el Umrah. Entonces, el que desea hacer Hajj o Umrah, peregrinación mayor o menor, se pone en contacto directamente con la agencia, con una agencia de viajes que es acreditada, ¿ya? En Arabia Saudita o por el ministerio del Hajj de Arabia Saudita. Entonces es acreditada y que puede emitir, digamos, o sea, esa agencia se encarga de la visa y de todo, ¿no? O sea, ya no tienes que solicitar visa del consulado, ¿ya? Eso es lo que me comentaron justo hoy, o sea, pregunté por la clase de hoy. Entonces, para informarles lo que se hace actualmente. Y bueno, supongo que esa agencia sí te manda contrato y bueno, y ese contrato lo presentas. Si es que vas solo o si es que vas al mismo tiempo o en el mismo vuelo con la agencia que está organizando el viaje. Entonces, y al llegar ahí, ahora sí están también solicitando el Ministerio de la Peregrinación Mayor, sí, también las 2 dosis más una de refuerzo para poder hacer la peregrinación, sea menor o, bueno, el mayor todavía no sabemos, por el momento solo
hablan de los o sea, de las de la, ¿cómo se llama? Del proceso de la peregrinación menor, Entonces, por ejemplo, esa agencia que está en Brasil parte de Brasil y hace escala en Turquía o en Emiratos Árabes o en Qatar, y luego después a Arabia Saudita, ¿no? En Perú, hermana, como no hay una agencia que organiza y que es acreditada, como dije, no hay. Pero pueden, sí, un grupo de personas pueden, sí, ponerse en contacto con esa agencia, con cualquier agencia que es acreditada y, sí, digamos, contratarla y partir de aquí de Perú, ir solos, pero ya tienen el contrato, o ir o partir con la agencia. Por ejemplo, vas de Perú a Brasil y vas con la agencia desde Brasil. O vas de Perú directamente digamos, y eso lo conversas con la agencia, o se ponen de acuerdo. O vas de Perú directamente a Arabia Saudita, obviamente con escala en Madrid o en París o también creo que hay también si no me equivoco, hay una línea de Qatar Airlines, creo de aquí, de Perú. No sé si abrieron o todavía. Entonces vas de aquí a Qatar y de Qatar a Arabia Saudita, ¿no? Entonces cuando llegan a Arabia Saudita hacen visita tanto a Medina como a la Meca, donde se hace la peregrinación tanto menor como mayor, ¿ya? Entonces en Medina, para ir a rezar en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu y saludar al profeta Muhammad sallallahu, donde está enterrado, como decía el otro día, que rezar en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu vale 1000 rezos en otras mezquitas, pero rezar en la mezquita sagrada de la Meca vale 100.000 rezos que en otras mezquitas, ¿ya? Y rezar en la mezquita lejana de Jerusalén vale como 500, si no me equivoco, en otras mezquitas. Entonces, esos son los trámites. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. O también en las próximas clases, si tienen alguna pregunta al respecto, sí, les podemos ayudar, quien desea, inshallah. Y bueno, entonces se hace allá, llegando a la Meca, llegando a Arabia Saudita, o bien llegas al aeropuerto de Medina, ¿sí? Donde está la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahí está el mismo aeropuerto, pero el aeropuerto de la Meca está en Jeddah. Jeddah es una ciudad que está a 60 kilómetros de Meca. Entonces, si aterrizas en Jeddah, entonces ¿cómo se llama? La agencia, pues, tiene ahí transporte que te lleva de Jeddah a la Meca. Hermana Sundari, eso lo hablaremos, inshallah, durante las clases, porque tiene que ver con la jurisprudencia islámica de la peregrinación. Entonces, nada más. Normalmente esas agencias hacen el viaje, bueno, dura como 8 días, 10 días, sea del Hajj o Umrah, peregrinación mayor o menor. También hay agencias que el viaje dura más, pero también cuesta más, ¿ya? Cuesta más. Entonces pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita a todos nosotros hacer la peregrinación menor y mayor. Amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Y inshallah, la próxima clase comenzaremos con la jurisprudencia, al-fiqh de al-hajj.
¿ya? De la peregrinación. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Un estimado del costo. Bueno, ahora, por ejemplo, esa agencia que les decía que está organizando peregrinación menor, Umrah, en febrero, está, digamos, cuesta $1.650. $1.650 incluye el hotel en Meca, en Medina, creo que son 6 días o 8 días, no me acuerdo. Desayuno y transporte, ¿no? Con visitas. Pero no incluye el boleto aéreo, no incluye, ¿ya? Entonces será depende, ahora puede llegar hasta $2.000 el boleto, o depende, ¿no? O 1.800, 1.700, depende del itinerario, depende de muchas cosas, ¿ya? Y la peregrinación mayor cuesta, bueno, según esta misma agencia, $6.000, $7.000, $8.000, depende también, ¿no? Económico, también dicen turístico, etc. Depende, ¿ya? Depende. Si no me equivoco, también se puede hacer contrato con una agencia en países, por ejemplo, de peregrinación menor, pero sale igual. O sea, quiere decir en países árabes, como por ejemplo Marruecos, Argelia, Egipto, pero sale igual, ¿ya? Casi igual. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala, como decía, que nos permita hacer la peregrinación mayor y menor. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.